Buenas, hola, soy Carlos Flores Samario, soy biólogo y soy un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Pero hoy les estoy hablando desde Holanda. Bienvenidos a mi podcast del Caribe y otros tulipanes. Episodio 3. En cada cuadra, un piano. Tal como refería en el episodio anterior, al terminar la Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar al puerto de Santa Marta los barcos mixtos de carga y pasajeros de la gran flota blanca de la Compañía Bananera, de la Compañía Frutera de Sevilla. Y esto le abrió la posibilidad a los samarios de conectarse más fácilmente con el mundo. En esa época, los jóvenes de familias adineradas se iban a estudiar en el exterior, aprendían inglés o francés, o iniciaban negocios con empresarios extranjeros. Se iban por temporadas a Londres, París o Bruselas. Y de ahí es de donde sale el término bruselitis que utilizaba el historiador don José Rafael Dávila al referirse a la buena vida que muchos samarios se daban en Europa, principalmente en Bruselas, gracias al dinero que recibían por el arriendo de sus tierras a la compañía bananera gringa. Pero sobre todo, pienso yo personalmente, que debido a esa conexión marítima con el mundo, la ciudad se enriqueció culturalmente y siguió los pasos que ya Barranquilla había iniciado muchos años antes. Porque es que en Barranquilla las artes llegaron desde finales del siglo XIX. Acuérdense que el muelle de Puerto Colombia se construyó en 1888, cuando eso se llamaba era Sabanilla y no Puerto Colombia. Desde esas fechas, los barranquilleros disfrutaban de la música clásica, de la danza, del teatro y de todas las formas de las artes escénicas universales. La Puerta de Oro de Colombia fue pionera en esto, no hay duda. Ya desde 1870 empezaron a construir los primeros teatros allá en Barranquilla para la presentación de los artistas. Empezaron con el Teatro Ateneo, luego en 1895 el Teatro Barranquilla, que luego le pusieron el nombre de Teatro Emiliano, y siguieron en las primeras 2 décadas del siglo XX el Teatro Colombia y el Apolo del barrio El Prado, y después el Teatro Rex en 1934, y ya en los años 40, en 1941, el Teatro Murillo, el Colón y el Metro. Y de ahí para adelante ellos crearon escuelas de música y canto y se dedicaron a promover el talento local, especialmente entre los más jóvenes, ofreciéndoles la posibilidad de intercalar con artistas de talla internacional. Los llevaban a los Estados Unidos o traían artistas internacionales. Barranquilla era, sin lugar a dudas, un hervidero de la cultura y la música. En esos años, de mitad del siglo pasado, en el campo de la música el piano era el instrumento por excelencia. Y en lo que respecta a Santa Marta, teníamos aquí unos virtuosos de ese instrumento. Uno de ellos era Honorio Alarcón. Imagínense, cuando tenía 22 años, eso fue en 1882, se fue con una beca a estudiar en el Conservatorio de París y de Leipzig, en Alemania, que era a donde querían asistir y aprender todos los músicos del mundo. Pues Honorio era de un gran talento que ganó premios en diversas partes, en festivales en Europa, dio conciertos, dirigió escuelas de música, fue docente. Gente que sabe de la música, que ha estudiado la música, dice que no es exagerado afirmar, después de 100 años de su muerte, que ningún otro intérprete colombiano ha logrado formar parte de un entorno musical tan alto como lo hizo Honorio Alarcón. Eso es para sentirnos orgullosos como samarios, ¿no creen? Contaba el historiador recientemente fallecido don Ramón Ilián Vaca que en el antiguo Conservatorio de París,
colocaron un busto en memoria de Honorio Alarcón como pianista. Y se lamentaba Ramón Ilián, y yo también me lamento, que aquí en Santa Marta, su tierra natal, ni siquiera sabemos de él. Siempre se ha dicho que en el centro de Santa Marta no existía una calle ni una cuadra sin al menos una casa con piano. Muy interesante, pero hay que dejar en claro que este no era un fenómeno único nuestro de aquí de Santa Marta. También se vivió, obvio, en Barranquilla, como ya dije, pero también en Riohacha, en Valledupar, en Ciénaga, que fue, entre otras cosas, en donde se construyó el primer teatro con palcos techados en todo el Magdalena Grande, por allá en los años 20, el Teatro Barcelona. Y bueno, ese fenómeno o fiebre de los pianos también se presentó en otras ciudades del interior del país, como en Buga, en el Valle del Cauca. Allá eran muy comunes las reuniones musicales en las que alternaban recitales de piano y música clásica con fiestas animadas con tiples y guitarras interpretando bambucos y pasillos. Y esas reuniones allá en los alrededores de Buga no se hacían solo en los salones de las casas particulares, sino también en las casas fincas de la región. Como podrán imaginarse entonces, el piano a mediados del siglo pasado fue el instrumento que le dio, al menos aquí en el Magdalena Grande, el empujón al vallenato para entrar a las casas de las familias de la aristocracia local. Y así fue como poco a poco se fue dejando a un lado ese refinamiento europeo de valses y música clásica que no pegaba con lo que, con lo que el cuerpo aquí pedía. y, y entonces los vallenatos y los boleros y demás ritmos del Caribe, interpretados todos con el piano, se fueron tomando las fiestas y las reuniones en las casas de las familias más encopetadas. Y las no encopetadas también, obvio. Pues me puse en la tarea de investigar qué tan cierto o qué tan desierto hay en ese dicho de que en cada cuadra había un piano aquí en Santa Marta en los años 40, 50. Y estoy todavía haciendo ese inventario, me faltan muchas conversaciones y entrevistas. Ustedes no lo saben, pero he tenido unas conversaciones deliciosas con esas personas que vivieron esa época y que representan nuestra mayor fuente de información. Ustedes ni se imaginan lo que disfruto de esas conversaciones. Es espectacular. Esto se los digo como para que les dé un poquitico de envidia. Bueno, serio. En lo que respecta a ese inventario que estoy haciendo, hasta ahora he detectado 45 pianos en el centro de Santa Marta. La familia a la que corresponde cada piano, la dirección exacta y todo bien definido y casi pues que con un geoposicionamiento satelital. Pero estoy seguro que me faltan muchos más por identificar. De las 70 o 75 cuadras con que contaba Santa Marta en ese entonces, o el centro de la ciudad en ese entonces, yo apenas he revisado un 20% de todas esas cuadras. Me falta mucho. Va lento, lo sé, pero es que en la distancia no es tan fácil, no es tan fácil. Puedo adelantarles, eso sí, que en la calle de la Acequia, que es la calle 15, entre carreras quinta y sexta, donde vivían mis abuelos, que no tenían piano, o sea, que ellos eran los analfabetas musicales de la cuadra, porque en esa cuadra, en la que había una tienda de chinos en la esquina, un zapatero, una hielería, 2 almacenes de abastos y 9 casas de familia, ahí, solo en ese pedacito había 5 casas con pianos. De las 9 casas, 5 tenían piano. Y en una había 2 pianos, que era la casa de la familia Linero. Es decir, 9 casas y 6 pianos en esa sola cuadra. 9 casas, 6 pianos. Esta misma situación se repite en la calle Grande, que es la calle 17. Allí entre la carrera tercera y cuarta había 5 pianos. Y lo mismo ocurre en la calle Cangrejal o la calle 11 también. Como les digo, no he terminado esta averiguación, así que cuando la tenga lista les compartiré con gusto los resultados.
Otro pianista fuera de serie que tuvimos en la ciudad fue Darío Hernández. Un hombre con un talento impresionante. Estudió en los años 30 del siglo pasado en el Conservatorio Real de Bruselas, de donde se graduó como pianista, y se quedó en Europa dando conciertos por todas partes. Imagínense eso, un samario de aquí, de la calle de la Cruz, en los años 30, triunfando en Europa y dando conciertos de piano hasta para la reina Astrid de Bélgica, como ocurrió en la noche primaveral de ese miércoles 3 de abril de 1934. A comienzos de los 40, Darío regresó a Santa Marta y claro, como era apenas lógico con su hoja de vida, lo que ahora llaman la meritocracia, pero meritocracia de verdad, lo nombraron director de la Escuela de Bellas Artes de Santa Marta. Me imagino que su afán era transmitirle a los samarios de la época todo lo que había aprendido en Europa. Quiso entonces dar conciertos de música clásica y por diferentes fuentes he escuchado que durante uno de esos primeros conciertos en el salón de una de las casonas del centro, más que un concierto, era un concierto privado, los asistentes que no estaban muy acostumbrados a la música clásica empezaron a pedirle que tocara algo más local, por decirlo menos. Y como que alguien alcanzó a gritarle algo como, óyeme, Darío, ¿no será que mejor nos tocas una vaina como más movida y más bacana? El pobre Darío se emberracó tanto que tiró la tapa del piano y salió de ahí gritando que en Santa Marta más nunca lo iban a oír tocar el piano y tal. Y desafortunadamente así fue. Nunca más dio un concierto. Muy triste. Algunos han llegado a decir que al piano que tenía en su casa le puso algodones a los martillos para que nadie lo escuchara cuando tocaba. Así que triste. El man se dedicó de lleno a dar clases de piano, eso sí, era un profesor estricto que le exigía mucho a sus estudiantes, exigía respeto por el piano, exigía disciplina en las clases y mucha dedicación. Y todos querían aprender de él, pero bueno, no todos tuvieron esa dicha. Darío Hernández tuvo estudiantes que no puedo dejar de nombrar aquí. Dos de ellos fueron Andrés Linero y Carl Bermúdez. Debo decir también que ellos fueron alumnos de María Luisa Flores, hermana de mi abuelo. Entonces, bueno, no toda la familia era analfabeta musicalmente hablando, como dije hace un momento, afortunadamente. En todo caso, tanto Andrés Linero como Carlos Bermúdez se convirtieron en pianistas profesionales y cosecharon éxitos alrededor del mundo, siempre llevando el nombre de Santa Marta en alto. Darío también tuvo estudiantes mujeres muy adelantadas, con gran talento, que hubieran podido dar conciertos en cualquier parte del mundo. Entre esas estudiantes debo destacar a Alicita Vergara. Alicita, quien siendo muy joven vivió un tiempo en Bogotá, estudió francés en un colegio de monjas y en el Conservatorio Nacional avanzó en sus estudios de piano que había iniciado con Darío en Santa Marta. Creo sinceramente que por su talento y dedicación ella iba en camino para ser una pianista profesional de grandes conciertos. Pero se enamoró y se casó con el señor Pedro Infante, amigo del alma de mi papá, y se vino a vivir a Santa Marta. Aquí, Alicita, además de ser una ama de casa consagrada a su hogar, fue docente de música. Y casi sin temor a equivocarme, yo puedo decir que ella guió musicalmente a toda una generación de samarios. Dio clases en la Presentación, en el Liceo Celedón, en el Divino Niño, en la Normal de Señoritas, el Instituto Magdalena, el San Luis Beltrán. Impresionante. Además, organizó coros, trabajó en el Instituto de Cultura, dictó clases de piano particulares, compuso canciones. Y durante años era común verla y escucharla tocar el piano en la misa de 6 de la tarde, primero en la iglesia del seminario
y luego en la de Bavaria. Mejor dicho, una vida dedicada a sus dos pasiones, su familia y la música. En mi cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes he puesto un enlace a un video en una fiesta familiar amenizada por Alicita y su piano. Ahí toca todos los ritmos, cumbias, boleros, mambos, danzones, valses. Es para gozarlo, de verdad, se los recomiendo. Aquí les dejo un abrebocas de lo que pueden ver y oír en ese video. Otra alumna aventajada de Darío fue Mari Sánchez, quien era vecina nuestra cuando éramos niños. Recuerdo que Mari cualquier día de la semana y a cualquier hora del día y sin razón aparente para mí al menos, pues nadie cumplía años, no era día de fiesta ni nada parecido, pues ella se metía a la sala de su casa donde estaba ese piano traído en 1939 de la fábrica en Richmond, en Estados Unidos, y empezaba a tocar valses, pasodobles, vallenatos de Escalona y sobre todo boleros. De ahí, creo yo, mi pasión y amor por los boleros. Todos los pelados de la cuadra, apenas oíamos las primeras notas, salíamos corriendo para donde ella y nos sentábamos o acostábamos en el piso alrededor del piano a escucharla tocar y cantar con una alegría desbordante. Esos conciertos, naturalmente, nunca fueron suficientes para nosotros. Siempre queríamos más y siempre le pedíamos una cancioncita más. Y ella, con muchísimo gusto, nos complacía. Gracias, Mari. Escuchen este pedacito de Mi Viejo San Juan, interpretado por Mari en su casa cuando tenía un poco más de 80 años. Bellísimo. A pesar del sonido, que es un sonido no muy bueno, pero de todas maneras, bellísimo. En todo caso, aprender a tocar piano era, en la Santa Marta de esa época, era una cuestión de sociabilidad, casi de honor y de estatus. Las niñas de la casa tenían que tocar el piano. Y así pues, podrán imaginarse los problemas que surgieron allí. Así como había niñas y jovencitas que tenían talento y aprendían sin muchos contratiempos, también había muchas niñas que desafortunadamente para sus familias no tenían ni el talento, ni las ganas, ni el interés en tocar piano. Y eso se convertía en dramas familiares con castigos, regaños, llantos y muchas lágrimas. Pueden imaginarse entonces que hubo familias donde alguna vez se compró un piano costoso con la intención de que la niña de la casa algún día lo tocara. Se pagaron costosas clases privadas, se invirtió mucho tiempo y energía, pero no. Al final, la niña nunca pudo hacer sonar bien ese piano. Por eso es muy posible que en esos años caminar por las calles del centro de Santa Marta a las 3 o 4 de la tarde cuando empezaban las clases de piano no era necesariamente un placer. Yo no creo que Santa Marta en ese entonces fuera la Viena de las Américas. O sea, sí, había muchos pianos, en cada cuadra al menos un piano, pero dejando a un lado el romanticismo, lo que más se debía escuchar en esas tardes calurosas
eran los ejercicios de las aprendices con las escalas de do, re, mi, fa. O sea, casi que podría ser una pesadilla atreverse a caminar por esas calles a esa hora. Era mejor esperar los conciertos o concierticos en los salones de las casas en horas de la noche, y ahí sí tocaban las que de verdad sabían tocar. A propósito de esto, el escritor e historiador cienaguero Guillermo Enríquez Torres contaba que por allá en 1947, siendo él muy joven, estaba enfermo de los riñones con fiebre, alucinando, y ahí en el segundo piso de su casa, estaba acostado sobre su cama con las ventanas abiertas, empezó de repente a escuchar las notas de la canción Para Elisa de Beethoven. Y a partir de ahí siempre estuvo convencido de que la pianista que tocaba esa canción era su vecinita Guida Morelli, quien vivía en la casona de enfrente. Pero muchos años después se la encontró en Barranquilla y ella le confesó que en realidad eran los rollos de la pianola la que hacían sonar en su casa. Ay, hombre. Otros dos personajes samarios de la época que hay que recordar cuando hablamos de aporte a la música y las artes en Santa Marta son don José Manuel Conde y su esposa doña Aurita. Yo todavía recuerdo a Aurita organizando en el Colegio Montessori la coreografía de las presentaciones de fin de año en las que bailábamos la cumbia cienaguera, algún porro sabanero y hasta bambucos, torbellinos, pasillos, y me acuerdo mucho de la guabina huilense. Esos eran los tiempos felices cuando conocíamos a Colombia entera a través de su música. No quiero terminar sin contarles un sueño que tengo. Yo sueño que en Santa Marta, en uno de nuestros parques o plazas, o quizás en el Nuevo Camellón, por ejemplo, tengamos algún día bustos de aquellos samarios que se destacaron o que se destacan hoy en día, enriqueciendo nuestra vida a través de la música. El listado es grande, eso sí, y ojalá que en esa plazoleta, rodeados de maestros de la música que hemos tenido, vuelvan las retretas, esos conciertos musicales una vez por semana en horario fijo, que vuelvan los boleros del Caribe, que regrese el romanticismo al lado del mar. Ese es uno de mis sueños. Para que se vayan preparando y rieguen la bola entre sus amigos, en el episodio de la próxima semana vamos a montarnos en el tren. Ese tren maravilloso que viajaba entre Bogotá y Santa Marta, el famoso Expreso del Sol. Pilas, no se lo vayan a perder. Y para que no se lo pierdan, pueden seguir este podcast o el podcast de Apple, o seguirme en la cuenta de Instagram del Caribe y otros tulipanes, en donde cada jueves pongo un post con el enlace al episodio de cada semana. Cada jueves, bien tempranito en la mañana, un nuevo episodio, para que lo escuchen mientras desayunan o mientras van al trabajo o cuando ustedes quieran. Nos vemos entonces la próxima semana. Soy Carlos Flores. Gracias por escucharme. Chao.